Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 7 de febrero del año 2023. Es el primer martes del mes, así que recibimos a la mesa de análisis político. Voy saludando a quienes me acompañan en el estudio. Primero, Adriana Raga, licenciada en Historia, socia y cofundadora de la consultora Cifra. Adriana, bienvenida. Gracias, bien. Estoy saludando ahora a su lado a Daniel Buquet, que se pelea con un teléfono celular y no logra todavía resolver. Cuarto intento de recarga. Bueno, ¿ya está? No, pero tengo hasta las 10 para pagar el estacionamiento. Daniel Chaschetti, buen día. Buenos días a todos. Y por último, Adolfo Garcés, y no le digo Fito, ya está. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Digo, porque está todo muy discutido hoy, entonces mejor. Sí. A mí me confunden con mi hermano, lo cual es un problema para mi hermano, naturalmente. Vamos a tratar con ustedes un par de temas y después al final, supongo que por la vía de los telegramas entrarán otros. Empecemos con algo relativamente nuevo, aunque no es una sorpresa lo que acaba de pasar, justamente. El proyecto de ley de reforma del sistema previsional que impulsa el Poder Ejecutivo está encontrando resistencias dentro del oficialismo ahora que comienza a analizarse en la Cámara de Diputados. Ayer tuvo lugar una reunión entre los diputados de la coalición que integran la comisión especial que estudia el proyecto y jerarcas de los organismos del Poder Ejecutivo involucrados en la reforma. Resultó que al encuentro no concurrieron los diputados Álvaro Perrone y Martín Sodano, o sea, los dos designados por Cabildo Abierto para esa comisión especial. Ambos explicaron que optaron por no asistir porque el doctor Rodolfo Saldain, el principal redactor de la iniciativa, ha dicho que no hay ahora espacio de negociación. Perrone agregó más argumentos. Los manejó, por ejemplo, temprano acá en la entrevista en Perspectiva. Calificó el texto aprobado en el Senado como antipopular y auguró que si se votara en la Cámara de Representantes implicaría entregarle las elecciones de 2024 al Frente Amplio. El Frente Amplio claramente va a hacer campaña diciendo que va a modificar esta reforma. O que la va a derogar o no sé cómo van a hacer la campaña. Pero si esta reforma se aprueba, va a ser uno de los principales caballos de batalla que va a tener el Frente Amplio para las próximas elecciones. Perrone hizo notar que los principales aspectos de la reforma empiezan a aplicarse en 2032 y por lo tanto se preguntó, ¿qué problema hay con aprobar la ley en el próximo gobierno? Para Perrone, ningún inconveniente, dijo, se puede esperar un año y medio más a que entre la próxima administración y dejarle ahora un proyecto con media sanción para que se siga trabajando. Al final de la reunión de ayer y en diálogo con la prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionó la actitud de Cabildo Abierto. Diría que si uno gobernara en base al cálculo de costos políticos, no estaría cumpliendo con el mandato de la ciudadanía. La ciudadanía nos ha pedido que llevemos adelante un programa de gobierno y que nos hagamos cargo de los problemas del país y que los encaremos para resolverlo. Por su lado, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, agregó que la ausencia de los diputados Perrone y Sodano afecta el normal desarrollo del tratamiento del proyecto de ley. Hasta donde yo sé, a mí me pagan el sueldo por ir a mi lugar de trabajo, dijo Rodríguez. Y si se me convoca a una reunión, intento acudir. Varios de ustedes querían tomar este tema. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Daniel Buquet. Bueno, porque yo creo que acá tenemos una especie de bisagra en la coalición de gobierno. Estamos en un punto crítico. Hasta cierto punto la coalición esta ha sido un poco más extensa y consistente de lo que augurábamos tal vez en sus inicios, pensando en que eran muchos partidos, que la coalición era ideológicamente muy heterogénea. La verdad que no esperábamos, en fin, que llegara hasta acá del modo que lo ha hecho. En ese sentido tal vez ha superado nuestras expectativas. Pensamos un poco que con la LUC se quedaba, ¿no?, resuelto el plan de gobierno y después cada uno iría agarrando por su lado. Pero más tarde o más temprano, no solo los conflictos entre socios que no piensan lo mismo y a veces en algunos puntos tienen divergencias importantes, sino que los propios tiempos políticos van esforzando. Creo que en la entrevista de hoy esto está claro. Lo había dicho Gandini el año pasado, hace meses,
antes de que entrara este proyecto. Hay un problema con hacer reformas que serían antipopulares, en este caso puntualmente da la impresión de que es así, hasta hay encuestas de opinión pública, las elecciones no están muy lejos, los socios del Partido Nacional no van a ir a las elecciones pidiendo un voto para seguir acompañando al Partido Nacional, tendrán que decir que por alguna razón son mejores y en particular los que tienen más diferencias. Entonces yo creo que acá puede haber un punto de inflexión. El discurso hoy de mañana en tu entrevista, ya creo que Perrone lo había anticipado ayer, es muy parecido al del Frente Amplio y además usa ese argumento, es decir, yo estoy diciendo lo que va a decir el Frente Amplio de esta reforma, y el Frente Amplio va a decir eso porque es la forma que va a tener el Frente Amplio de buscar votos para ganar la próxima elección. No le podemos dejar esos votos al Frente Amplio, déjame hacer el mismo discurso. Entonces creo que estamos en un problema porque el gobierno está muy jugado, o por lo menos el Partido Nacional, el presidente está muy jugado a meter esta reforma como uno de los ejes del último año de gobierno, como el cumplimiento de una promesa, etcétera, etcétera, y esto le complica un poco el panorama, más allá. Y cierro con esto porque es una especie de spin-off, que tal vez le puedan venir bien unos líos programáticos al gobierno en el medio de los escándalos de Astesiano, Marcet, etcétera, porque para el gobierno una discusión programática, por más que no lo apoye la mayoría de la población, siempre va a ser más saludable que una discusión sobre corrupción, negociado y delitos. El diputado Perrone y su colega Sodano, en sus intervenciones públicas de estas horas, esgrimen encuestas, recurren a encuestas para probar que efectivamente esta reforma tiene problemas en la opinión pública. Y ya que está Adriana acá, podemos pedirle a ella que nos aporte números, ¿no? Que nos aporte la información que ustedes manejan. Sí, efectivamente, a nivel del conjunto de la población hay una mayoría que se opone a la reforma, pero no así entre los votantes de la coalición, la mayoría está con la reforma. Las reformas de la seguridad social a nivel mundial son muy conflictivas. Sí, recordemos lo que está pasando en Francia, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y eso pasa en todos lados porque, bueno, la gente no es irracional, sabe que la plata no da para todo, pero la mía es la mía, entonces esa no me la tocan. Y la edad también, por más que todo el mundo entiende que cada vez vivimos más años, la idea de jubilarse a los 60 o antes está muy consolidada acá o en Francia también. Entonces esas cosas que se cambian hábitos de hace muchos años son muy complicadas. Entonces, por ahora los votantes de la coalición más bien tienden, pero no tampoco todos, la mayoría tienden a apoyar el proyecto y en la oposición la gran mayoría se opone. Entonces, esas dos tirones, bueno, si esos que se oponen de la coalición se pasan a otros, ahí, digamos, el nuevo ciclo electoral estaría en problemas. ¿Qué pasa en cuanto al conocimiento que la población tiene del proyecto? Son muy pocos los ejes, o sea, es la edad, básicamente es lo que más se entiende. Todo lo demás es, o sea, se entiende poco. Pese a que se entiende poco o se tiene poca información, igual se opina de la forma como recién estaba. Bueno, porque creo que la edad es lo que más marca. O sea, después todo el tema de las cajas, de las AFAPs, todo eso nunca se entendió mucho y tampoco es ahora lo que la gente está. ¿Quién sigue del otro lado de la mesa? Yo pienso que el problema que tiene esta reforma es que entró tarde. Sí. Es una típica reforma para hacerla en los primeros 2 años de gobierno. De hecho, la calle Padre hizo lo mismo. Introdujo 2 intentos a partir del tercero y cuarto año del periodo. Y también fracasó. Y Sanguinetti, que consiguió en el 97 aprobar la reforma, la trabajó desde el 95. O sea, fue de las primeras cosas que hizo. A mí me parece como que la coalición de gobierno perdió como mucho tiempo en la etapa de... Primero, en incluir un artículo en la LUC que establecía la creación de la comisión interpartidaria. Eso no era necesario, ahí se perdió tiempo. No era necesario, mirá qué observaciones. No, porque incluso Sanguinetti, cuando reforma el gobierno de coalición de Sanguinetti y Volonté,
ellos formaron una coalición antes de que asumiera Sanguinetti. Y ya ahí convocaron a todos los partidos fueron con los técnicos, fue una comisión bastante convulsionada porque los herreristas no querían aprobar, iban con proyectos de ley con los que habían fracasado en el periodo de la calle Padre. Y ahí me parece que se perdió mucho tiempo. Entonces, tratar... ¿La pandemia cómo influyó? Bueno, lo que pasa que después se aprobó la LUC, vino la junta de firmas, el referéndum, todo el gobierno quedó apretado, ¿no?, por esa campaña. Y yo creo que no tanto la pandemia, sino el referéndum de la LUC. Y una vez que salen del referéndum de la LUC, ahí es cuando la calle Pou dice, bueno, nuestra agenda ahora es reforma de la seguridad social, reforma de la educación. Razonablemente, pero un poco tarde, para las dos reformas. Es decir, ahora las dos reformas están muy pegadas a la elección. Entonces los incentivos electorales que tienen los actores son muy fuertes. No solo del Frente Amplio, también los socios del gobierno, porque lo que está pensando Cabildo Abierto también lo piensa el Partido Colorado y también lo piensan desde adentro del Partido Nacional. Es decir, que es una reforma impopular porque subir la edad de jubilación es impopular en Uruguay y en todo el mundo. Entonces me parece que lo que está ocurriendo no debería sorprendernos. Además, yo digo que Cabildo Abierto nos malacostumbró, porque Cabildo Abierto, pese a las diferencias que tiene, porque tiene bastantes diferencias con el Partido Nacional y con el Partido Colorado, ha sido un socio muy leal. Bueno, en el Senado contribuyó a votar a que el proyecto tuviera media sanción. Votó todo. Eso sí, aclarando que en diputados había que discutir los puntos que ellos estaban cuestionando, ¿no? Cabildo Abierto votó todo en el Parlamento, todo lo que el gobierno le pidió. Es más, pidió a cambio cosas y no le cumplieron. Hay la ley de usura que estaba prácticamente acordada. Penades la mandó de vuelta a comisión y quedó ahí enterrada. Y después hay otros proyectos que son relevantes para Cabildo, que tienen compromisos de campaña y también fueron frenados. Entonces yo digo, bueno, en verdad esto que está ocurriendo es bastante razonable. Estamos entrando en el 4º año, Cabildo Abierto ha sido un socio leal y no ha recibido los pagos correspondientes, entonces no debería sorprendernos. Se veía venir, ¿no? Se veía venir por cómo había terminado la etapa del Senado. Ahora estamos empezando a observar la práctica. Bueno, voy a discrepar. No, voy a discrepar con lo siguiente. Yo no estoy seguro de que sea realmente un punto de inflexión en la coalición. Me parece que es un problema más, una discusión más. Bueno, puede ser que Cabildo, no sé si lo estás pensando, Buquet, que Cabildo vaya a abandonar la coalición, no sé si estarás pensando en eso, pero yo no lo veo así. Yo creo que Cabildo va a seguir haciendo el juego que ha venido haciendo, que si se fuera de la coalición durante este año, perdería mucho más de lo que gana. Creo que las expectativas de los votantes de la coalición, no sé, Adriana, si vos tenés información, pero creo que las expectativas son que la coalición dure. Creo que sería incumplir quizá la promesa número 1, abandonar la coalición. La promesa número 1 de los miembros de la coalición es gobernar juntos, y gobernar juntos 5 años. Creo que así lo vive el elector de la coalición. Entonces yo veo esto como el clásico tironeo legítimo dentro de una coalición. Comprendo la preocupación que puedan tener dirigentes de Cabildo, en este caso diputados de Cabildo y otros dirigentes del bloque de gobierno por los costos electorales de la reforma, pero estoy de acuerdo con lo que hace un minuto escuchábamos del ministro Mieres. Y yo lo dije acá hace 10 meses, cuando discutimos este mismo tema. Y los gobiernos tienen que tomar el toro por las guampas. Mala suerte, ¿no? Se los elegimos para que resuelvan los problemas, no para que los dilaten, para que los disimulen, para que posterguen las soluciones. Ahora, lo que dice Perrone cuando uno le maneja ese argumento es, pero lo que pasa es que con este proyecto no estamos solucionando los problemas. Y discrepan con el instrumento, con las herramientas, con la forma, por ejemplo, de financiar la reforma, ¿no? Bueno, ahí va. Ahí es donde uno dice, una buena discusión. A ver, yo creo que lo que no deberíamos aceptar, la ciudadanía, no deberíamos aceptar que el sistema político no equilibre o que no intente equilibrar el déficit que genera hoy por hoy el sistema tal cual está estructurado.
Eso no lo podemos aceptar, porque esto es pan para hoy, hambre para mañana, es miopía, es cortoplacismo del peor. El Frente Amplio lo sabe. Al primero que yo le escuché hablar de esto fue a Danilo Astori, cuando era ministro, dijo, hay que equilibrar las cuentas. El gobierno ganó la elección prometiendo una reforma de la seguridad social para equilibrar el déficit fiscal, en fin. Entonces, yo creo que eso no podemos aceptar que no se trate de solucionar, bueno, gradualmente, pero a fondo, este problema. Lo que en todo caso creo que vale la pena que se discuta es cómo se financia. ¿Cómo se financia? El frente plantea alternativas, yo qué sé. Esta es una solución óptima para todos, porque el gobierno mandó el proyecto, consiguió una media aprobación. Si no sale, no es culpa del gobierno, es culpa de Cabildo. Pero Cabildo forma parte del gobierno. Termina siendo un problema del gobierno. Es un socio de la coalición. Por eso, es el gobierno Cabildo. Que cada vez se va a diferenciar más, y el mayor predictor de cuánto va a durar esto es la popularidad del gobierno. Si aparecen 2 o 3 encuestas seguidas donde la popularidad del gobierno sigue cayendo, va a haber una estampida. A ver, esto ha ocurrido en otros momentos, no es una cosa nueva, ni se me ocurre a mí, es algo que ya lo hemos visto en otros gobiernos de coalición de Uruguay y también del mundo, ¿no? Es decir, a nadie le sirve estar en un barco impopular, ¿no? Entonces, lo que ocurre, me da la impresión, es que cuando la calle Polo envía, lo que predomina en el gobierno es la idea de que nosotros tenemos el compromiso de campaña y lo mandamos. Claro. Estamos haciendo lo que la gente nos pidió. Exacto. Ahora, el éxito ellos no lo pueden controlar, porque si Cabildo Abierto se abre, el Partido Nacional igual puede decirle a la ciudadanía, miren, yo hice lo que prometí, ¿no? Pero a ver, acá hay un tema, justamente. El Cabildo Abierto tiene la pretensión de competir en las próximas elecciones, de mejorar su votación. Para eso puede, en parte, argumentar que, en fin, que apoyó un gobierno, que ha hecho tales y cuales transformaciones o mejoras. Pero le tiene que decir a la gente, votennos a nosotros y no al Partido Nacional, que fue el que condujo, el que armó este programa y este proyecto y que nosotros apoyamos. Hasta ahí vamos bien. Creo que se están olvidando acá, además, porque eso no lo dice, que esta reforma incluye una reforma de la caja militar. Y también aumentos de edad y algunas medidas que, si bien a los militares los trata mucho mejor que al resto de los trabajadores, en comparación con la brecha actual que existe, bueno, arrima el régimen de pasividades militares. ¿Tú decís que esa es una de las razones del rechazo de Cabildo Abierto? Pero por supuesto, es y un no partido se lo militar. Plantea expresamente. Cabildo Abierto es un partido militar, no es solo un partido militar, pero es la constituencia más fuerte de Cabildo Abierto es la gente que sigue a su líder, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Del Ejército. Ex comandante en jefe del Ejército. Del Ejército. No hay un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, así, con ese nombre, no. En todo caso, la autoridad es del presidente de la República. El presidente de la República. Con el ministro de Defensa. Entonces, claro. Esta dinámica es una dinámica natural de la política. Por supuesto que la dinámica natural de la política no tiene unas ecuaciones que permitan establecer con precisión qué comportamientos y cuándo van a ocurrir, pero esta es la dinámica natural. Pero además esto ya pasó, porque si bien los políticos no necesariamente estudian procesos de formación y caída de coaliciones y cosas por el estilo, tienen experiencia y tienen olfato. Y esto ya pasó, ya hubo una coalición acá que tuvo al socio prendido los 5 años, a un gobierno que no le fue mal, y al socio le fue muy mal. Entonces, estos son aprendizajes. ¿A qué estás aludiendo? Estoy aludiendo en particular a Volonté, al Partido Nacional en general, que fue socio del segundo gobierno de Sanguinetti, y a Volonté, que fue el líder del Partido Nacional, que actuó como una especie de primer ministro de Sanguinetti, pensando ingenuamente, porque esto se podía saber, que el haber estado allí en un gobierno, en fin, relativamente exitoso, etcétera, le iba a generar algún rédito. Pues no le generó ningún rédito, más allá de otras cosas que pasaron en la interna blanca, que no fueron menores, en la campaña electoral. No fueron menores. Pero esto funciona así. Es la lógica principal, ¿no? No quiero decir que está en la tapa del libro,
pero está en el capítulo 3. Entonces, Fito no está convencido. nosotros tenemos que esperar que los políticos busquen renovar sus cargos, sus bancas en el Senado y crecer en sus porcentajes de voto y eventualmente aspirar a liderar la próxima coalición. Daniel, la pregunta es si precisan hacerlo desde afuera de la coalición. Primera pregunta. Segunda pregunta. La pregunta es cuánto ganan y cuánto pierden, para empezar, Cabildo Abierto, y en segundo lugar, el resto de la coalición, si se frustra la reforma de la seguridad social, que es una de las principales reformas propuestas por este gobierno. Yo creo que pierden todos. Todo, va a decir, gracias a nosotros logramos impedir este despojo a los trabajadores. Mirá, el 28 de enero, Caras y Caretas publica un reportaje a Manini Ríos. Y el título es: en Uruguay hay 2 coaliciones, pero 3 proyectos de país. Uno es el de Cabildo Abierto. Esa es la visión de Manini. Claro. Entonces, cuando ustedes se esfuerzan por agrupar, o mejor dicho, cuando Fito se esfuerza por agrupar a Cabildo dentro de la coalición como si fueran lo mismo, me parece que no lo tenemos. Te acepto que el Partido Nacional y el Partido Colorado están muy próximos, sus preferencias están montadas, ya Luis Eduardo lo había estudiado en los años 80, y eso es un proceso histórico, pero Cabildo es otra cosa. Tiene un número de discrepancias muy grande en muchas políticas, desde la economía hasta, no sé, cuestiones de valores. Entonces me parece que no deberíamos sorprendernos con esto, vuelvo a repetirlo. Bien. ¿Te quedó algo, Adriana, sobre lo que decían tus colegas acá en la mesa? No, y la gran duda es si al gobierno no le sirve también que la reforma al final no salga. O sea, eso también. O sea, hay muchos políticos blancos que tienen dudas y que de última quizá votan a favor porque tampoco les da para rebelarse, pero quizá todos respiran más tranquilos si esto queda para el próximo gobierno, cualquiera sea. Y bueno, y lo que dijo el de Cabildo, que es mejor al principio de un gobierno, y quizá tiene razón en ese sentido. Sí, desde luego, pero, que es como se hace tantas veces, patear la pelota para adelante. Pero lo peor que nos puede pasar como sociedad. Como sociedad, sí. Bueno, pero entonces vamos a reclamarle, vamos a reclamarle al sistema político que que dejen un segundo la calculadora de lado. Sabemos que tienen la calculadora, pero que la dejen de lado porque una reforma, un asunto tan importante, no puede estar supeditado a ver qué pasa, ¿no? Si conviene votarla ahora, mañana, pasado o dentro de 10 años. Me parece a mí. A ver, estoy mirando mensajes de los oyentes y encuentro, 2 que conviene incorporar acá. Eduardo hace notar que la reforma anterior se aprobó el 3 de septiembre de 1995. No es trivial esto en la línea argumental de Chasquet. No, claro. O sea, en el gobierno Sanguinetti II se aprobó al comienzo mismo del periodo, ¿no? A eso alude Eduardo con su anotación. Y después este otro mensaje explica por qué no ocurrió lo mismo en esta ocasión. Y el mensaje se puede ver como una acusación a la oposición, o también puede verse como el reconocimiento de un triunfo de la oposición. Dice Gerardo, la reforma jubilatoria entró tarde debido a la estrategia del FAPIT de retrasar y trancar la agenda a través del referéndum contra la LUC. Logró su objetivo. En caso de que ahora se haga, le hace pagar al gobierno mayor costo por estar la votación más cerca de las elecciones. El politólogo lo ve como error del gobierno en vez de reconocer cuál fue la razón del atraso. Pero yo me pregunto en qué medida el Frente Amplio... Es obvio, dice que era mejor hacerlo en el segundo año, solo que al Frente Amplio no le servía porque era muy lejos de las elecciones. Pero ¿y cómo hizo el Frente Amplio para frenarlo? Porque, digamos, la mayoría estaba... ni siquiera estaba terminado el proyecto. Estaban discutiendo en la comisión. Hay entrevistas. Claro, pero ustedes hablaban recién del impacto que tuvo toda la campaña de recolección de firmas para intentar la derogación de la LUC. Bueno, ese factor claramente hizo que el proceso se enlenteciera. Retrasó, claro, sin duda. Y entonces, pero también es cierto que hay otros elementos que te dan la pauta de que en realidad el gobierno lo tiró para adelante para concentrarse en el referéndum. De hecho, el proyecto no estaba redactado en marzo del año pasado, no estaba redactado. Lo tiró para adelante para concentrarse en el referéndum o
porque si avanzaba con el proyecto se exponía a un resultado Porque- negativo en el porque referéndum. El referéndum fue un cuello de botella, el gobierno no se podía dar el lujo de perder el referéndum. Bueno, ahí está. Es decir, así lo planteó la calle Pou, así lo veía Delgado y así lo veía Sanguinetti. Entonces concentró todo el esfuerzo, a mi juicio correctamente, no podían perder ese referéndum. Entonces dijeron, bueno, todos nuestros objetivos programáticos los posponemos para adelante. Pero no era que, me parece a mí, no es que el Frente Amplio tenía una herramienta para bloquear, sino que se generó una situación, una coyuntura política donde era inconveniente, en el medio de la campaña por el referéndum, introducir esta reforma. Capaz que perdían el referéndum si introducían esta reforma. Pero el punto es el siguiente, porque por más que el gobierno pensara, digamos, por más que el Frente Amplio hubiera calculado, vamos a hacer un referéndum contra la LUC para impedir la reforma de la seguridad social, cosa que evidentemente no estaba en los cálculos, porque de hecho el Frente Amplio lo que quería era eliminar la mitad de la LUC, ¿no? Y no lo logró, pero estuvo muy cerca de hacerlo, y ese era su objetivo. El gobierno podría haber tenido en paralelo el proyecto para meterlo al otro día, y demoró 6 meses más. ¿No? Podría haber acelerado los plazos para que terminara el proceso de votación el año pasado y no traerlo. Incluso me acuerdo de haber hablado con algunos senadores del Partido Nacional que ellos me decían que no iban a presentar el proyecto. Y que había, por ejemplo, precandidatos dentro del Partido Nacional que no querían que entrara el proyecto porque era costoso. Entonces yo vuelvo políticamente. Claro, Sí. vuelvo a lo último. Creo que lo que dijo, lo que se dice acá, ¿no? Me parece a mí que esto es como una solución de equilibrio para todos. Cabildo sale conforme, el Frente Amplio queda conforme, el Partido Nacional queda conforme. El único que no queda conforme es Fito. Absolutamente. Pero esto ya lo vivimos, ¿no? Acordate que el gobierno de la calle Padre fracasó con muchas reformas, luego se retomaron. Sanguinetti fracasó con la reforma a la salud. Tuvimos que esperar 2 legislaturas para que la retomara el Frente Amplio. Entonces, los procesos de es un país no puede ser. Pero así funcionan las democracias. Así funcionan las democracias. Vamos a aclarar al respecto, capaz que Chaschetti además me lo confirma, porque creo que Perrone dio a entender que podría terminar este gobierno y el siguiente empezar con un proyecto que tenga media sanción, pero creo que eso viola la reglamentación legislativa. Si termina un periodo... ¿Qué valor tiene que se inicie un Es proyecto un valor y haya político, del es un periodo valor anterior político. un proyecto con media es sanción? un valor político. Una vez que se inicia la legislatura, si el proyecto se desarchiva, igualmente necesita Otra vez. la doble sanción de las cámaras. A su vez, claro, queda la pregunta de quién está al frente de ese gobierno, ¿no? En el planteo que hace Perrone dice, dejemos el asunto para la nueva administración, pero la nueva administración puede ser o de la coalición actual o del Frente Amplio. Igual, sea quien sea, alguien lo va a tener que reformar esto. Es así. O sea, la reforma de la seguridad social de los 90 la intentaron los blancos, finalmente la encabezó Sanguinetti. La reforma de la salud la intentó Sanguinetti, finalmente la pasó el Frente Amplio. O sea, esto es un proceso. Obviamente, una reforma del Frente Amplio va a ser distinta a una reforma de la coalición, pero lo que se necesita es reformar el sistema porque, como decía Fito hoy, tenemos un problema severo. Yo creo que con las reivindicaciones que planteó Cabildo, reducir esa edad de 65 años para, en fin, diversos sectores que no están incluidos en este proyecto, reducir el tiempo, los años para el cómputo de la jubilación y financiar la seguridad social con otros recursos, me imagino que será aumentando los aportes patronales. ¿Por qué no le propone esta variante al Frente Amplio, que tienen entre el Frente Amplio y Cabildo los votos para aprobarla? Y si hace eso, se queda sin votos Cabildo. Porque creo que acá hay un error de concepción. No tuyo, ¿no? Pero quizás hay gente de Cabildo que piensa, no sé, que tiene que ir por los votos del Frente. En realidad, acá hay dos. Bueno, está bien. Hay diferencias ideológicas entre Cabildo y el Partido Nacional y el Partido Colorado. No quieren perder votantes con el Frente, quieren retener a sus votantes. Con el Rafa Prosecanqui en el libro de elecciones del Departamento de Ciencia Política, estudiamos la coalición y nosotros en aquel momento, sobre la base de trabajos escritos por otra gente, dijimos, en temas de seguridad, Cabildo, y en temas de educación, Cabildo está cerca
del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero en política económica está mucho más cerca del Frente, y ya lo demostró votando junto con el Frente, por ejemplo, a fines del otro año, la ley de forestación. En política económica, Cabildo está mucho más cerca del Frente Amplio que de Azucena Reeleche. Pero no va a hacer esto por una razón, porque en realidad pero los acá votos, lo que mi quiere punto es, Cabildo son sus Daniel, propios votantes, como dijo Garcés, y los militares. Bueno, no quiere reformar la caja militar. Yo digo, lo que Cabildo debería ir por votos colorados, por votos blancos, no por votos frente amplistas, ¿no? Es decir, creo que en realidad cuanto más se pegue al Frente Amplio, más se aleja. Cabildo tiene que recuperar sus votos, porque en las encuestas... no una acción propositiva. Acá está tratando de defender a sus votos. Tiene ¿entendés? que recuperar sus propios votos. Exacto. Porque Cabildo Abierto, si bien el Frente Amplio y el Partido Nacional están en intención de voto similar a sus votos, el Partido Colorado y Cabildo Abierto están muy por debajo de sus propios votos. Están perdiendo votantes. Y no te olvides que el presidente ha tenido, y el Partido Nacional tiene una política sistemática de cortejar el voto de los militares. Sin duda. O sea, el presidente ha hecho cosas increíbles. Ha ido a egresos de generaciones de marinos de 12 personas. Cosas que no hacían los anteriores presidentes. No se Natural. pierde ningún evento militar el presidente. Entonces, ahí lo que hay en disputa es una parte del electorado que es muy importante y Sin que me duda. parece que Cabildo se da cuenta de eso. Yo, para resumir, digo que para mí hay espacio para la negociación, que debería, en un sistema político ¿Es como todavía posible un acuerdo? Para mí sí. Para mí hay espacio para un acuerdo. Obviamente. Dice Perrone que hay poco tiempo, ¿no? Porque viene la rendición de cuentas, etcétera. No sé, en todo caso debería haber espacio para una negociación, para aprobar un proyecto serio durante esta legislatura y no postergar el problema para dentro de 5, 10, 15, ¿no? En fin. A ver, tengo algunos mensajes de oyentes. Juan dice que la posición de Cabildo Abierto evoca la peor demagogia, la demagogia con tufo peronista. Después, Edgardo sostiene, la coalición pensaba que ganaba el referéndum al trote y todo después sería fácil, por ejemplo, en cuanto a imponer reformas. No fue así, Claro. y hasta dudan de presentar el proyecto. Por último, están los que, como González, porque así se presenta el oyente, anota la importancia del factor astesiano. Que la reforma esté hackeada tiene un solo responsable, Astesiano, y no es una broma. El afer Astesiano se comió la libreta de puntos, o buena parte de la libreta de puntos, entre comillas, que tenía el gobierno a los ojos de la opinión pública. ¿Hay incidencia de todo esto, de los chats Y cuanto más se debilita la figura del presidente en tanto jefe de gobierno, más difícil es que lidere una reforma. A los socios tampoco les hace ninguna gracia tener que... Está bien, yo creo que el Partido Colorado tiene sus propios problemas como para Se los autogenera. preocuparse si les genera impactos negativos lo de Astesiano, pero en el caso de Cabildo, que de hecho lo ha hecho saber, ¿no? Manini ha divergido en sus declaraciones sobre qué hay que hacer con estas cosas y cómo hay que investigarlas. Obviamente, cae la popularidad de un gobierno. Cuanto menos popular sea el gobierno, menos me conviene estar pegado a ese gobierno. Eso está en el capítulo anterior, en el 2. Entonces, en ese sentido afecta, pero yo creo que hay una vuelta de tuerca para esto. Porque así como el afer Astesiano le está haciendo daño al gobierno, le sigue haciendo daño, porque además está todo este proceso de divulgación secuencial. Astesiano por goteo. ¿No? Como yo dije antes, al gobierno le conviene discutir que el tope de la agenda sea la reforma de la seguridad social y quién paga, si van a ganar menos, si van a ganar más, ¿no? Esta es una buena discusión para el gobierno, aunque la reforma sea impopular. Y como decía Chaschetti, al gobierno hasta le puede terminar yendo bien sin la reforma, en el sentido de presentarse como, bueno, yo no me di ningún costo político, yo dije que iba a reformar la seguridad social y yo hice todo lo que estaba a mi alcance para hacerlo, y ese puede ser un buen punto. Adriana. Coincido, coincido totalmente, eso es lo que estaba tratando de decir antes, sí. Queda este capítulo abierto. Vamos a tener, por lo visto, un trámite interesante, movido, del proyecto de reforma del sistema previsional en la Cámara de Representantes. Hoy sesiona por primera vez la comisión de la Cámara Baja.